Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Martínez Eduardo. Soy un alumno del Instituto Politécnico Nacional en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingenierías y Tecnologías Avanzadas, mejor conocida como LUPITA. Hoy, 25 de marzo del 2022, en la materia de microprocesadores, microcontroladores e interfaz, en el grupo 2MM7, voy a presentar cómo se lleva a cabo la tarea individual, en este caso llamada modos de direccionamiento, donde pues se nos pide eh, escribir un código que llene los registros del 20 al 6F con los valores consecutivos, que en este caso es 0, 1, 2, 3, así hasta que termine. De todos estos llenados se va a hacer con el modo de direccionamiento indirecto. Se nos va a hacer del 20 al 6F, posteriormente del A al EF, después del registro 110 al 16F. Todos son registros de propósito general. Y del 190 hasta el 1F. Cuando llegues al 255 va a volver a inicializar en 1, 2, 3 de nuevo. Entonces, pues mi código, el cómo lo hice yo, pues comienzo primeramente usurpando el registro 20, que es donde yo empiezo. Posteriormente yo le voy a cargar un 0 al 7F, que en este caso este 7F va a ser mi registro donde voy a llevar a cabo mi conteo. Es decir, el 1, 2, 3, 4, cómo se va a ir incrementando. Ya que lo pasé este valor, el 0 al 7F, lo voy a mover a W, y después ese valor que está en W se lo voy a pasar al registro 20, ya usando la palabra reservada del INDF para en el modo de direccionamiento indirecto. Con la usurpación, pues ya lo usurpé, entonces a la hora de que hago referencia aquí en el INDF, pues simplemente ya estoy cargando el valor 0 directamente a mi registro 20. Posteriormente voy a incrementar mi registro 7F, que es el registro de conteo, y ahora va a ser 1. Ahora voy a incrementar mi registro, que en vez de ser 20 va a ser ahora 21, para pasarme al siguiente registro. Paso aquí cargo un 70 en W para poderlo restar con el 21 y preguntarle, ¿ya eres igual a 21? Si es igual a 21 va a salir, y si no, va a volver a bucle 1 y va a volver a hacer lo que ya expliqué anteriormente, que es cargar. En este caso ahora va a ser el 1 W, lo va a usurpar en el registro 21, como lo estamos guardando en los mismos registros, en el registro 21 va a cargarle el 1 directamente, y va a volver a hacer lo mismo, incrementa ambos registros, lo comparo otra vez si es 70. Si ya es 70, en este caso, pues la comparación que yo hago es con una resta. Pregunto si ya se levantó la bandera de Z. Si se levanta, pues salta. Si no, pues no lo va a hacer. Si ya llegó a 70, va a salir. Entonces, así lo va a hacer. Y pues esto que expliqué prácticamente es lo mismo para los 4 registros que se nos pide. ¿Por qué lo hice hasta 70? También esto es algo importante. Porque el incremento va de 1 en 1, entonces a la hora de que se va a incrementar, en este caso aquí, se incrementa el FSR al llegar a 6F, no le da tiempo de cargarme el 20, entonces por ello yo lo estoy incrementando, perdón, el FSR, perdón, el que estamos usurpando, no le da tiempo de incrementarlo, entonces por eso yo estoy incrementándolo hasta 1 adelante, 1 más. Y esto lo voy a hacer en cada uno, ¿eh? Antes del 7F tenemos que ser el 6F, por eso aquí es la usurpación de los registros, el incremento de los registros, en este caso del 20,
al 6F. Y vamos a copiar. Vamos a pegar. Aquí va a ser, en vez del 6F, vamos a empezar en el A0. A0. Y en este caso va a ser EF. En este caso va a ser hasta el FF. F, sí, hasta el EF, perdón. F, ajá, correcto. Ahora copiamos esto. Lo pegamos aquí. Si se dan cuenta, es la misma lógica para cada uno. Aquí va a ser 0F, aquí va a ser del 110 al 16, 116F. 16F, perdón. Y en este último al 1F. El 90, el 190 al 16F. Ahí está. No es cierto. Al 1EF. Ahí está. Esas etiquetas no los pongo para que se entienda más, pero prácticamente todo lo demás es lo mismo. En este caso, vamos a la parte donde vamos a cargar en el conteo en el que se quedó. Pues yo voy a dejarlo en el mismo registro en el 7F. No tengo que volver a cargar ni volver a pasarlo porque pues se sigue guardando ese conteo como estaba. Como se guarda en el mismo registro, aquí lo tengo. No tengo que volver a cargarlo a otro registro y guardar ese conteo y ver cómo va. Ya simplemente lo pongo aquí y automáticamente lo va a hacer. Aquí sí defino la usurpación del registro A0, que en este caso es la nueva usurpación. Y me voy a pasar lo que tenía en el conteo anteriormente, se quedó guardado. 7F, lo paso a W y hago lo mismo. Nada más que en este caso, donde voy a preguntar si ya llegaste a tal valor, aquí es la comparación de qué valor quiero. En este caso va a ser el F0. El F0 va a ser el que podríamos cambiar. Perdón, en este caso es el F0 el que yo quiero. Recordemos que lo tenemos que incrementar uno más arriba, entonces F más 1 es F0. F más 1 es F0. Y va a ser lo mismo, va a repetir los bucles, va a ir llenando de uno en uno y va incrementándose en ese mismo registro. Así hasta que pregunte, ¿ya llegaste a F0? Ya, entonces salgo. Paso a los registros, en este caso del 110 al 16F. Como recordemos que, como se vio en los videos, en las clases, cuando tenemos los registros de 9 bits, no podemos mandarlos llamar usurpándolos de manera como lo habíamos hecho anteriormente. En este caso tenemos que agregar un ligero cambio, que es poner un 1 en el status, en el bit 7, que en este caso es para ingresar al IRP, para los bancos 3 y 4. El direccionamiento ya es directo, pero pues tengo que agregar este 1 para que entienda que le estoy metiendo un 110 y no un 10. Bueno, explicado esto, hago lo mismo. Mi conteo se sigue quedando en 7F, eso no cambia. Mi conteo que tenía aquí va a pasar a 7F y va a ser lo mismo. Pero en este caso ahora hasta que pregunte si ya llegó al 70. Va a comparar si ya llegó al 70, al 170, que es uno arriba de 6F. 170, ya llega hasta 170 y entonces sale. Si no, sigue haciendo los bucles como anteriormente lo habíamos visto. Lo mismo en este caso, 190 tengo que poner el 1. Podría quitar esta línea, la podría comentar, sin embargo la dejo para rectificar. Porque ya se hizo acá arriba, entonces ya no lo tengo que volver a hacer acá abajo. Sin embargo, así es como lo dejo.
Recordemos que esto es para los bancos 3 y 4, que son los que ya tienen a partir, los registros de propósito general ya tienen más de 9 bits en el direccionamiento para los registros. Empiezo en el 90, lo usurpo, y ahí es donde yo empiezo mi registro del conteo. Empiezo a usurpar el 90, le paso el valor que tenía anteriormente en el contador, que es el 7F, se lo paso directamente al 90, al 91, al 92, así hasta en este caso el IF, el 1EF, perdón. Esta vez le voy a preguntar, quiero que compare si ya llegaste a 1F0. Sí, vas a salirte, y si no, síguelo repitiendo tantas veces como sean posibles. Bueno, ya lo tenemos. Lo vamos a ensamblar, esperando no tener errores de sintaxis. Pues no tenemos. Lo vamos a correr y lo vamos a pausar para ver los registros, cómo se fueron incrementando uno en uno. Vamos a resetear. Vamos a poner un breakpoint aquí. Ok. Queremos que llegue hasta aquí y el otro breakpoint va a ser aquí. Ahora, lo voy a correr y vamos a analizar los registros del 20. Bueno, en este caso ya están cargados porque ya lo corrí. Realmente todavía no entiendo muy bien cómo funciona MPLAB por problemas que tuve. El MPLAB X, porque el MPLAB normal sí sabría cómo hacer esto para que se viera, pero pues no pasa nada. De todas maneras, si yo ahorita corro esto, tendría que ser lo mismo, no tendría problemas. Se tendría que ver. Entonces, pues vamos a ver. Y pues ahí lo tenemos el registro 20, aquí empieza el 21, el 22, y como podemos ver, se van 20, 21, 22, 23, así hasta en este caso es el 6F, 6F aquí. Y como vieron, va de 0, 1, 2, 3, así incrementándose hasta que llega a 4F. De aquí vamos a poner otro breakpoint, justamente aquí. Quitamos el de acá arriba y corremos para que podamos ver que a partir del A0, en este caso A0 es aquí, y va a terminar en EF, EF, que sería aquí. Sí, corremos y podemos ver que 50 empieza con 50, 51, perdón, A0, el registro A0 empieza llenado con 50, luego 51, 52, 53, 54, y así se va incrementando de uno en uno hasta EF, que termina en 9F. Ahora, vamos a hacerlo con el que sigue. Quitamos el de aquí. Y vamos a ponerlo acá. Aquí. Ok. Ahora en este caso va a ser el 110. 110. Tiene que empezar con A0 y terminar en 6F. Bueno, 6F. Va a terminar en FF. Listo. Esto se hace normal. Yo no tengo que poner más. Ya terminó. Ya pasó de ahí a ahí. Y pues, como vemos, 110 va llenado con A0, A1, así. Los valores incrementados de 1 en 1 hasta FF, que es donde llega. Ahora, si lo probamos para el último caso, lo corremos, ya pasó ahí. En este caso sería del 90 al 1EF, 190, perdón, 90. Como lo teníamos el último, si se dan cuenta, el 7F, justo cuando termina aquí, en el 7F es el registro donde yo estoy guardando mi conteo, terminó en FF. A la hora de que se sigue incrementando, va a empezar esta vez en 90. Va a empezar con 0.
como lo pide el profesor en el que dice, cuando llegues a 255, que en este caso es FF en hexadecimal, los siguientes serían otra vez 0, 1, 2, 3. Pero pues eso ya lo sabemos, se hace con un incremento de 1 en 1. Entonces, 90 se inicia en 0 y termina en EF, que sería 5F. Y aquí los podemos ver cómo se llenaron de 1 en 1. Y pues con esto comprobamos que el programa está bien hecho y se realizó bien. Agradezco su atención y esto pues sería todo de mi parte.